Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Muchas crisis y mutación del sistema, respuesta a emails. Como sabéis, quien quiera hacer una pregunta sobre crisis y posibles alternativas o mutación del sistema puede dirigirse a infofe@fundacionespato.com y esa pregunta, si es apropiada y entra dentro de lo que tratamos, pues la compartiremos con nuestros queridos amigos Juan Torre y Emilio Carrillo, los que les doy las gracias por compartir y a todos vosotros por vernos, por escucharnos. Empezamos con una serie de preguntas que vienen a raíz de otra pregunta que compartimos en el programa anterior sobre Venezuela, el cambio político. Y hay algunos que nos escuchan. El otro día, analizando las personas que nos ven, el 60% es de España, el 20%, 50 y tantos por ciento, no me acuerdo los porcentajes. Un porcentaje mayoritario era español, después era mexicano, después eran de Estados Unidos. El tercer país donde más nos ven es Estados Unidos y después países hispanoamericanos de Latinoamérica. Bueno, ha habido preguntas de ello que dicen, bueno, ¿por qué no tratáis del tema de Argentina? En Argentina vimos también tiempos convulsionados, la situación de Venezuela es muy parecida a la Argentina, en tema de Brasil es prácticamente lo mismo y resumiendo esto, hay uno que decía de Paraguay, la élite viene a por todo en estos países y señores, les propongo, señora Fundación Espató, analizar la realidad política de Latinoamérica. Creo que la pueden encontrar interesante, la podemos encontrar todo interesante, que compartáis vuestra opinión y saludos desde Paraguay. La situación global, si os parece, en Latinoamérica, no solo de Venezuela, que lo hemos visto, y hasta qué punto este señor que dice la élite viene a por todo. Bueno, es que yo creo que también en Latinoamérica están viviendo un momento de cambio, ¿no? Un momento muy convulso. En cierta medida la crisis pasa un poquito de largo por ahí, pero ahora el ramalazo está pegando muy fuerte, sobre todo en términos económicos en Brasil, ¿no? Y claro, eso se nota en todo el continente, porque Brasil tiene una presencia muy grande. Y luego ha habido otro elemento que valdría la pena que analizáramos con intensidad, que es el tema del petróleo, ¿no? El tema del petróleo también ha hecho estragos en Ecuador, en Venezuela. Un segundo problema. También materias primas, la caída en el precio de materias primas lógicamente está provocando problemas comerciales importantes. Y luego, pues eso que ha generado una situación de tensión social, de daño social, pues ha coincidido con el momento de elecciones y se han producido cambios muy significativos, como por ejemplo el de Argentina, que enseguida se ha traducido pues en un bandazo hacia posiciones muy liberales. ¿Qué ocurre? Pues que Latinoamérica en general es un continente de oscilaciones, porque las sociedades son sociedades muy divididas, muy polarizadas, con unas tensiones internas muy fuertes y que no suelen avanzar a pasos, digamos, moderados, ¿no? Y eso es lo que hace que los cambios pues sean tan convulsos, ¿no? Tan convulsos y a veces podríamos decir tan esperados, porque es tan potente la presión que quienes no están en el gobierno ejercen contra los que están en el gobierno, que los gobiernos actúan también sometidos a un estrés fuerte que les obliga a exacerbar las políticas, ¿no? Y luego no tiene un colchón potente de políticas redistributivas, de tradición de consenso, acuerdos sociales, y todo eso hace pues que los momentos de cambio allí sean momentos duros, momentos agrios. Y por supuesto es que lo que decía este señor, es que en América Latina hay que estar allí, es que hay que ir o sea, es que yo la riqueza grande, la ostentación, el poderío, los medios de influencia, los he visto allí, es que lo ves más que en otros lugares del mundo. Es verdad que en otros lugares están más encerrados, ¿no? Pero es que los grupos oligárquicos, los grandes grupos de poder son extraordinariamente poderosos, ¿no? Y
y tienen una capacidad muy fuerte y no están tampoco acostumbrados a que tengan que compartir con tan gran parte de la población que tienen que compartir mucho, ¿no? Bueno, América Latina, para mí, en lo que es mi vida, es muy importante, porque durante muchos años he estado, entre comillas, trabajando, es una forma de hablar, no he estado trabajando, he estado gozando, haciendo muchas cosas en aquellos países. Desde finales de los 80 hasta bien metido ya en el siglo XXI, hasta el año 2007, hasta el año 2008. Viajaba a América Latina pues normalmente 4 veces al año, en periodo de un par de semanas cada viaje, con lo que al año 1 mes y medio, 2 meses, lo pasaba en América Latina, y además no en un mismo sitio, sino que he tenido ocasión de visitar muchos países, normalmente de la mano de programas de Naciones Unidas, y después en la última etapa cuando, por una serie de circunstancias, presidí la red de la Unión Americana de Municipalistas. Y tengo una perspectiva, por tanto, extensa en el territorio, no de un único país o de una única zona, sino extensa en el territorio. De hecho, de todos los países de América Latina, no conozco Colombia, Cuba y Belice, si no recuerdo mal. El resto he estado además en varias ocasiones. Y no solamente conozco el espacio geográfico completo, sino en una cadena de tiempo suficientemente larga. Con esa perspectiva, ¿qué es lo que puedo compartir con vosotros al hilo de lo que se nos pregunta? En primer lugar, la élite hace mucho tiempo que fue por América Latina, es decir, no es de ahora, es decir, hace mucho tiempo que todo lo que son las riquezas, los recursos y la enorme fuerza, ¿no?, en multitud de manifestaciones que tiene América Latina fue ya acogida por la élite. Durante bastante tiempo a esa élite se la contempló como Estados Unidos. Y es verdad que Estados Unidos, sus instituciones, sus gobiernos, entre comillas, actuaron de una forma inmisericordia, de una forma descarada en multitud de escenarios y en multitud de conflictos, generando guerras, generando muertes, generando violencia. Y eso fue una manifestación, pero solo es una manifestación de cómo la élite cada vez más iba haciéndose con el control completo. Hoy ya, a la altura en la que estamos, sería absurdo contemplar a la élite como Estados Unidos, es otra cosa. Hoy América Latina está como el resto del mundo en un mundo global y es la élite global la que tiene sometida a América Latina con procedimientos y de manera muy parecida a las que tiene sometida al resto del mundo, eso sí, ajustándose todavía a la idiosincrasia de cada sitio. América Latina, por muy distintas razones, no ha sido capaz de articular una cooperación necesaria entre unos colectivos humanos que tienen una gran semejanza, aunque en sus raíces culturales hay una gran diversidad, que es un gran patrimonio de aquellas tierras, pero en la foto actual hay un montón de elementos que juegan a favor y que se decantan a favor de una colaboración que debería haber tenido hace ya mucho tiempo formas institucionalizadas que fueran más ricas en cuanto a expresión de la ciudadanía de lo que finalmente se está produciendo en Europa, que todo se está construyendo mucho al ámbito económico. Precisamente bajo el influjo de la élite, los movimientos que lo ha habido en este sentido han fracasado, se han venido abajo. La verdad es que no se ha insistido mucho en ellos, pero lo que ha habido se han venido abajo porque la élite ha actuado, porque estaba evidentemente en sentido contrario de sus intereses a aglutinar esta forma de cooperación por encima de los estados y que fueran dando lugar a una especie de grandes Estados Unidos de América Latina. En lo que es la foto actual, el gran valor que yo veo de América Latina es, permitirme que hable así, su estado de conciencia. De la misma forma que conozco América Latina, conozco Europa. Y no tanto como Europa y América Latina, conozco otras partes del mundo. Lo que yo me he encontrado y me sigo encontrando en América Latina es un estado de conciencia que, por término medio, no es el estado de conciencia que hay en otras partes del mundo. Y en particular, por ejemplo, no es el estado de conciencia que hay en América del Norte o no es el estado de conciencia que hay en Europa. Quizás todavía en algún país mediterráneo, un poquito más en España de un tiempo a esta parte, se está viendo un despertar de conciencia que se asemeja a lo que en América Latina llevan ya recorrido hace bastante tiempo.
Y no es casual que cuando uno contempla en Internet lo que son web, lo que son vídeos, que tienen que ver con temas concienciales, la presencia de visitantes de América Latina sea masiva. Eso no es casual. Eso es ni más ni menos que la prueba del 9 de esta conciencia, de este estado de conciencia al que hago mención. Y a las personas de América Latina que nos siguen, que no tengo ningún tipo de duda que están precisamente en ese estado de conciencia al que estoy haciendo mención, yo lo que les animo es a dejar de interpretar las cosas de la manera que la élite enseña a interpretar las cosas. Y que no se preocupen tanto de lo que son esas convulsiones gubernamentales. Argentina ha estado en convulsión gubernamental siempre, vamos, desde que yo tengo uso de razón y he visitado aquello, que lo he visitado con mucha frecuencia. He sido profesor en la Universidad San Martín de Buenos Aires, lo conozco perfectamente, siempre ha estado igual. Hay que rascar debajo de eso. Y el estado de conciencia que hay en América Latina, y que tienen muchos ciudadanos de América Latina, permite hacer ese rascamiento, no quedarse en la superficie, bajar al terreno. Y yo lo que le diría a ellos desde aquí es lo que en otros programas venimos comentando y compartiendo, que saquen todo lo que tienen dentro, lo pongan sobre la mesa y al ponerlo sobre la mesa busquen formas de articulación colectiva y comunitaria de eso que tienen dentro y que no estén siempre permanentemente pendientes, permitirme que lo diga así, estamos en un programa de televisión, del televisor, es decir, de los mensajes, de los debates, de las discusiones que se plantean entre los políticos, que al final cambian los nombres pero son los mismos de siempre, y que empiecen rascando en la superficie, a buscar otros instrumentos, a buscar otros canales, y entre esos canales es muy importante la cooperación. De Paraguay con México y de México con Argentina, de Argentina con Chile y de Chile con Brasil. Mecanismo de cooperación. En América Latina es perfectamente posible. En Europa es mucho más difícil. En Europa es muy complicado todavía. No digo que en nuestra evolución de conciencia no sea factible dentro de un tiempo, pero ahora mismo, en el aquí y ahora, no es factible que con los niveles de conciencia que tengamos, nuestras capacidades de actuación comunitaria liguen, por ejemplo, a cosas que se hagan en España con cosas que se hagan en Irlanda o cosas que se hagan en Austria. Eso es muy complicado, pero en América Latina eso es muy factible, porque ya no solamente el idioma, que es enormemente importante, sino que hay elementos culturales muy potentes que animan a ello. Y eso es lo que yo animaría a Enrique, a no estar tan pendiente del debate que otros provocan y a empezar cada vez desde mirándose al interior a sacar a flote nuevas cosas que permitan articular mecanismos de cooperación comunitaria que en el caso de América Latina yo creo que tienen que ser transfronterizos, porque tienen esa oportunidad conciencial, tienen esa gran oportunidad en sus manos. Siguiente pregunta. Entre las muchas crisis que estamos viviendo, la de la educación, ¿sentí que es una más o es de las principales? Dicho de otra forma, ¿estamos viviendo tantas crisis porque existe o porque no existe una educación para la conciencia? Habría que ver quizás habría que matizar, ¿no? Es decir, la educación está en crisis, pues sin duda, pero es que nunca como hasta ahora la educación había llegado a tanta gente. O sea, es que los avances que se han dado en educación son ingentes. Pero es educación, la pregunta es, ¿eso es auténtica educación o es más de lo que quiere la élite? Eso es lo que subyace ahí. Saber leer, saber entender el mundo. Naturalmente, lo que ocurre es que esas conquistas se producen en el contexto de en un ambiente que deseduca o que maleduca, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tensión, es otra tensión que hay, ¿no? Nunca, el otro día es que, no sé si está bien decirlo, pero yo tengo una modesta, aunque va creciendo, colección de grafitis, y el otro día de fotos de pintadas en la calle, y a veces pues son que yo las veo y las subo, ¿no? Pero el otro día me mandó alguien una, creo recordar que era de Las Palmas, no estoy seguro, y más o menos dice, sí, perdonar por la expresión, pero era lo que ponía el graffiti, más o menos era, creo recordar, si los pobres se educan, los ricos se cagan. Porque la educación es un arma
un arma de paz, pero un arma de conciencia, de liberación. Y claro, entonces no van a dejar que se armen la gente con esas armas, ¿no? Por eso la restricción permanente de recursos, por eso la constante competencia con quien no puedes competir. Pero yo me resisto, quizás porque he tenido a lo largo de mi vida diversas responsabilidades en la administración educativa, de decanato, vicerrector, en la junta y tal, ¿no? Y yo me resisto un poco a caer en el desánimo de decir la educación está en crisis. Y pongo el ejemplo de Andalucía. ¿Cómo no va a estar en crisis nuestro sistema educativo en una región que no es precisamente la más rica de Europa, en donde hemos llegado a escolarizar a más del 100% de nuestra población en edad escolar? Porque metíamos en las clases con todo derecho, con toda satisfacción y con toda conciencia a personas que ni siquiera eran ciudadanos nuestros, en el sentido de que no eran hijos de familias inmigrantes que no tenían ni papeles ni nada, pero nosotros escolarizábamos. ¿Cómo no va a estar en crisis un aula, una escuela, en donde hay maestras, maestros que tienen que bregar con esas dificultades, sin recursos, con una administración que los maltrata, con dificultades desde que entran en el aula hasta que salen, con niños de diferentes niveles que necesitarían atención personalizada y que no la tienen, que la tiene que sacar la maestra o el maestro de su hora libres? ¿Cómo no va a estar eso en crisis? Pero esa crisis, dentro de lo que podemos decir, es la expresión de un combate. Es que la educación está en crisis porque es un combate por la libertad, por la liberación del ser humano. Y claro, la liberación y la educación no salen gratis. Es como si, trasladándonos, ¿no? Cuando había esclavitud y la gente trataba de combatir la esclavitud, alguien hubiera dicho, oye, la lucha contra la esclavitud está en crisis. Pues claro que estaba en crisis permanentemente, porque te jugaban la vida, porque eso estabas combatiendo el poder, y poner en marcha sistemas educativos es combatir el poder de la ignorancia. Lo mismo que la salud pública está permanente en crisis. ¿Por qué? Porque es lo contrario al negocio, que es la lógica que se desea que sea imperante, ¿no? Entonces, dicho eso, pues es verdad, ¿no? Porque lo que ocurre es que, como decía, hay tantísimos elementos que frenan, que dificultan. Pues sí, es normal, ¿no? Vienen nuestros alumnos al aula y tú tratas de hacer que trabajen, que se interesen, pero incluso hasta la propia organización administrativa en las facultades en las universidades de ahora no tienen, se les organiza todo para que no tengan tiempo, para que entre las clases, los exámenes, el estudio, no tengan tiempo. Además, si le organizas una actividad complementaria, es que no pueden ir, no pueden. Materialmente dices, es que los estudiantes no van. ¿Cómo que no van? Es que no les organizas el tiempo para que vayan. El otro día en la Facultad de Turismo y Finanzas se hizo un debate muy interesante con personas que mantenían posiciones distintas. Decía los profesores que había allí, a ver si vienen. Estaba en la aula llena. Pero claro, alumnos que se habían tenido que salir de sus clases, ¿no? Tan difícil es organizar a lo largo del curso un par de semanas para que se hagan este tipo de cosas. ¿Por qué no se hace? Porque no se quiere. Es decir, es que la mala educación es otro presupuesto más de un poder oligárquico, de un poder concentrado, ¿no? Y eso es lo que crea la crisis, ¿no? Hablando de cosas que están en la pared escritas, a principios de este año 2016, he pasado unos días en Málaga y allí me encontré en una pared escrito una frase que he metido en mi estado de WhatsApp durante un tiempo porque me ha resultado muy graciosa, y a ver si la recuerdo literalmente. Dice: siento arruinarte el final, pero todo termina bien. Siento arruinarte el final, pero todo termina bien.
Esos indios, digamos. No sí. tengo ni idea lo que será, pero la verdad es que resonó mucho porque sin acudir a la esperanza, yo no tengo ningún tipo de duda que la evolución natural conlleva eso. Y no tengo ningún tipo de duda que todas las convulsiones que analizamos en esta mesa, todas las crisis y todas las mutaciones que analizamos en esta mesa, todas las preguntas que respondemos que tienen que ver con esto, están dentro del lecho de un río, que es la evolución de conciencia, y esa evolución de conciencia está siempre en expansión. Y en el caso de la educación, yo creo que es un exponente muy, muy potente al respecto. Porque, efectivamente, Juan, coincido contigo, nunca hemos tenido más medios, más recursos y más posibilidades para la educación. Y a su vez, y en paralelo, nunca la educación ha estado tan en crisis como ahora. La expansión de la conciencia que estamos viviendo nos lleva a situaciones que son aparentemente paradójicas, pero esas paradojas tienen un sentido profundo. Cuando personalmente me refiero a la educación, no quiero repetir ahora lo que ya tuve ocasión de compartir largo y tendido en un programa de esta televisión, de Recuerda TV, que fue una charla coloquio que tuvo como título La educación de los hijos y que pueden encontrar dentro de Recuerda Televisión. Se emitió por Recuerda Televisión el último viernes de noviembre del 2015, por lo tanto es bastante reciente. Y en ese magnífico canal que hay en YouTube por parte de la Fundación y por parte de Recuerda, cualquier persona que siga este programa puede acudir a él. La educación de los hijos, insisto, se emitió a finales último viernes de noviembre del año 2015. En ese, de lo que compartí allí, lo que quiero sacar nuevamente a colación es que una cosa es la educación y otra cosa es la formación. Son cosas distintas. Ambas son cosas muy importantes. La educación viene de un término latino que es educare, que significa colaborar para sacar del otro lo mejor que tiene. Lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, ¿qué es? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras facultades innatas. En eso tiene que consistir la educación, en sacar del otro, colaborar para que el niño, el adolescente o el joven saque de sí mismo y ponga en práctica y comparta lo mejor que tiene. Es verdad que cuando se analiza a la luz de esta definición que viene del latín, lo que es la educación hoy, pues nos encontramos que la educación está francamente en crisis, porque ha habido un decantamiento cada vez mayor hacia la formación. La formación no deja de ser importante, porque la formación es el aprendizaje de conocimiento, de habilidades, que te van a permitir en muchos casos poner en valor esos dones y talentos, y eso sí, que están muy orientados hacia el mercado laboral. Pero la formación sigue teniendo mucha importancia. ¿Dónde radica el problema? El problema es cuando la educación, que cada vez se convierte más en formación, la formación derrapa hacia algo que, como formar, viene de otro verbo latino que es formare, pero que ya no es formación, sino que, utilizando un término muy en boga actualmente, sería formatear. Ahí es donde radica el problema. No en que la educación deriva hacia la formación, que a veces se escore excesivamente a la formación, porque la formación, insisto, a veces es el conocimiento y habilidades precisas para llevar a cabo lo mejor de ti, tus dones y talentos. El problema es cuando el sistema va derivando la educación-formación hacia el formateo. Eso sí es un problema. ¿Formatear qué significa? El ejemplo que puse en el programa lo vuelvo a poner ahora. Todos sabemos lo que es formatear un CD. Se mete el CD en el ordenador y le das al comando de formatear. El ordenador tiene la gentileza de preguntarte, ¿está usted seguro? Cosa que no se hace en las escuelas, por cierto, con nuestros hijos. No se le pregunta a los padres, ¿está usted seguro? Porque en muchos casos lo que está haciendo el sistema es formatear a ese niño. Es decir, los ficheros originales, esos dones, esos talentos, esas capacidades, esas facultades, se olvidan, se esconden. Y lo que se intenta es superponer sobre ellos, martillar sobre ellos, unos nuevos ficheros a modo de programas informáticos que sobre todo y fundamentalmente son sistemas de creencia y pautas de comportamiento para que ese chaval, olvidando lo que es y dejando metido en un cajón lo que realmente es, vaya adaptándose, vaya amoldándose y vaya ajustándose a lo que el sistema requiere de él. Y a eso con demasiada frecuencia le estamos llamando educación cuando eso no es educación, no es ni siquiera formación, es formateo. Dicho esto, los docentes tienen o tenemos un papel fundamental. No podemos caer en el desánimo. Yo hablo mucho, mi mujer es profesora de instituto
no tanto en mi familia, pero sí en la suya, casi todos son maestros y maestras. Y claro, de lo que me hablan, que es que los centros educativos no son tales, que lo quieren convertir en guardería, que la calidad de la enseñanza importa un bledo, aunque realmente se oculta detrás de un papeleo gigantesco que lo único que hace es quitarle tiempo a los profesores para lo que realmente tienen que hacer, cómo no se valora profesionalmente las capacidades y los méritos del personal docente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ante todo ese tipo de cosas a las que yo no soy ajeno, no caigamos en el desánimo. La labor de educadora, la labor del docente, el maestro, la maestra, el profesor, cualquiera de sus vertientes, es espectacular. En un tanto por ciento abrumador tiene que ver con la vocación. Hay pocos docentes que no sean docentes por vocación, muy pocos. Hay otras profesiones donde abundan todo lo contrario, es decir, la gente lo es sin tener ninguna vocación. En el ámbito de la docencia no es así, ¿no? Y yo lo que animo es a ser consciente que cuando tenemos delante a esos chicos, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes, eso es una joya. Y siempre tenemos margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra para educar y no para formatear. Siempre hay margen de maniobra. Y en la medida además que tomas conciencia de que hay una orientación del sistema hacia formatear, tú tienes el poder porque lo tenemos. Lo tenemos con la palabra, lo tenemos con la transmisión de nuestro saber y de nuestros conocimientos. Tenemos el poder de decir no voy a colaborar en el formateo, y yo realmente lo que voy a colaborar es a que esa persona se conozca a sí misma y ponga en valor sus dones y sus talentos. Y esa capacidad la tenemos, esa capacidad se tiene en la universidad, esa capacidad se tiene en los institutos y esa capacidad se tiene en los colegios. Yo quiero compartir, hemos tenido hace poco una comida familiar de la familia de mi mujer, donde la inmensa mayoría son profesores. Y curiosamente niños, sobrinos, han suspendido todos. y hablando con ellos, y decía, no, pero es que tienen su obligación. Digo, pero desde mi punto de vista los niños se aburren en clase, porque hacen lo que tú dices. En vez de formar, yo lo llamo técnicas, se le enseñan técnicas, pero se le enseña a memorizar, bueno, no sé si se le enseñan a memorizar, le obligan a aprenderse de memoria una serie de cosas que cuando yo alguna vez he tomado la lección a mi hija, yo renuncio a tratar o si tengo que explicarle algo a mi hija, le digo, mira, esto lo tienes que aprender para aprobar, pero esto no es así como te lo explican, esto es así. Con lo cual imagino la contradicción que le estoy metiendo a mi hija, ¿no? Bueno, y con un profesor, con unos que son profesores los dos, mis suegros son los dos profesores, mi cuñada es profesora, primos de mi mujer son profesores, y hablando con ellos un tiempo, es que la obligación es estudiar. Digo, pero si los niños se aburren, hay uno que es muy listo, que le han quedado 5. Digo, y yo le decía a él, digo, Pepe, ¿tú te imaginas un colegio donde a los niños se le diera una educación, como tú dices, se le enseñara a escribir, se le enseña lo básico del cálculo, se le enseña idiomas, se le enseña geografía, en fin, una cultura básica general, pero después se le descubren los dones y talentos y las clases especiales son por grupos de dones y talentos. Quien le guste la música, le enseña música, pero no se le enseña que desarrollen esa música, que la compartan. Digo, ahora, ¿qué se hace? A uno que es bueno en música y es malo en matemáticas, ¿qué se le pone? Un profesor de matemáticas. Cuando es bueno en música, con lo cual su don y talento se lo están ahí olvidando, ¿no? Digo, ¿tú te imaginas unas clases? Hay que el don y el talento son las matemáticas. Sí, bueno, claro, cada uno tiene su don y talento. Yo sé que claro, lo sentimos igual, pero de cara a las personas que nos siguen, que a veces los dones y talentos parece que lo asociamos que solo son las artes, a cosas artísticas, ¿no? Sí. Por supuesto que hay dones y talentos con capacidades creativas artísticas sensacionales, pero que los dones y talentos abarcan muchísimas cosas. En las matemáticas son el don y el talento de muchísimos chicos. Sí, pero que ese bueno en matemáticas, a lo mejor suspenden lengua y le ponen un profesor de lengua. Claro. Sí. Digo, pero estamos locos, estamos tontos, ¿qué estamos haciendo? En vez de decir, bueno, pues la lengua, bueno, pues habrá alguien que, bueno, tienes que aprender, niños, que tienes que aprender a escribir y la falta de ortografía, por lo menos, cuanto mínimo, ¿no? Y le decía eso, ¿tú imaginas lo que es eso? Que descubre, dice, eso es imposible, imposible, imposible. Digo, vosotros, lo que tú dices, en vuestra mano está, vosotros sois los profesores, los que tenéis que educar y empezar. Yo recuerdo, perdonad que me extienda, es que me vienen muchas cosas. Una amiga que empezaremos a grabar muy pronto, un programa con ella, o con alumnos de ella. Ella es escritora, es profesora, en fin, tiene muchas cosas, ¿no? Dice, a mí, mi vocación viene de, con 14 años, no se me olvida, mi profesora se puso enferma y vino un profesor sustituto. Lo vi un día nada más y nos dio una clase. Y cuando llegó allí dice, toca este tema. Y en vez de explicarnos el tema, como está acostumbrado,
nos preguntó sobre el tema a nosotros, a los alumnos. Nos preguntó qué pensábamos sobre eso. Y dice, yo digo, ¿cómo que pienso? Que yo puedo opinar, la alumna, que era alumna, yo puedo opinar sobre esto. Se originó una dinámica allí en la clase espectacular. Ahora, un programa que vamos a grabar con ella, vamos a grabar varios tipos de programas en Recuerda Televisión con niños de distintas edades, es descubrir dones y talentos. No sé si te lo he comentado, porque es un tema muy interesante. El próximo programa que grabamos es sobre dones y talentos, descubriendo tus dones y talentos. Bueno, ella lo que hace, depende de la edad, creo que es interesante, ella se disfraza de un personaje histórico. Un personaje muy reconocido que tiene una serie de habilidades, pero que... Entonces ella cuenta, esa persona, que ha hecho en la vida, y es espectacular lo que ha hecho. Y dice, pues igual que esta persona tiene sus dones y talentos, todos y cada uno de vosotros tenéis vuestros dones y talentos. Y le pregunta a ellos cuáles son sus dones y talentos. Y el que no lo sabe, el amigo que lleva con él, el compañero que lleva años, se lo dice, sí, tú eres muy bueno para esto. Dice que en las clases, profesores llorando de emoción, de que cómo los niños interactúan, cómo los niños descubren, cómo los niños... Lo que pasa es que una profesora que está contratada para dar cosas puntuales. Bueno, pues eso lo queremos llevar a Recuerda Televisión. Clases, veremos, estamos pidiendo los permisos a los institutos, permisos a los padres para poder grabar, pero es espectacular. Como decía la pregunta, la educación es básica, no interesa que educar, interesa tampoco que aprendan técnicas, interesa que salgan formateados para lo que nos han dicho, que ya cada vez se lo cree menos gente. Tienes que casarte, hipotecarte, meterte en el sistema, y ser, no voy a calificar, ser uno más de ese sistema, ¿no? El tema de educación es para yo no sé si queréis añadir algo más, pero simplemente insistir, porque lo creo importante. Los niños, para mí, es la base de lo que viene. La paz en la tierra empieza por los niños, son las nuevas generaciones que están surgiendo. La educación es muy importante y en la televisión le vamos a dar la importancia que tiene, porque considero que es bueno compartir esos granitos que están apareciendo. Ha aparecido otro, un compañero que tú conociste en Gijón, que, bueno, no voy a decir nombres, que grabamos, en 2 semanas grabamos la escritura consciente, cómo escribiendo y manejando la escritura, y queremos probar con niños y con deportistas, cómo aprendiendo a escribir, aprendiendo trazo, el rasgo, la presión, cómo podemos... Bueno, lo haremos sin llevar mucho ruido, afortunadamente todavía no nos ve mucha gente, y podemos hacer estos experimentos y compartirnos Recuerda Televisión. Bueno, si queréis compartir algo. Yo simplemente, porque no me lo quiero quedar en la punta de la lengua, ¿no? Los padres. Los padres. Cuando hablamos de la educación, claro, la pregunta ha ido dirigida al sistema educativo y por eso los tres lo hemos orientado ahí. Claro. Pero ojo, la educación es sobre todo y fundamentalmente algo que tiene que ver con los padres, que eso no se nos olvide. Sí. Y con relación a los padres, como no es el momento quizá en el que entremos, simplemente permitirme que diga algo, por favor. Que los padres al menos eviten que los hijos se sientan culpables de lo que son. Al menos evitar eso. Sí, porque que se sientan culpables de lo que son. Que es lo que le pasa a tantos niños, ¿no? Que tanto que ya no son niños, son personas adultas que lógicamente han sido niños. Madre mía. Y que cuando se comparten con ellos este tipo de cosas, bueno, lo que se pone en evidencia es que lo que han vivido en su casa es un hostigamiento. Y cómo han sentido el sentirse culpables de lo que son. Tengo una carta preciosa de una amiga dirigida a su madre, una persona ya que ya tiene sus años, no es ni mucho menos jovencita, tiene ya sus años, y que la madre todavía vive y le ha dirigido una carta hermosísima, ¿no? Y en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, saldrá publicada el 2 de febrero del 2016, carta de una amiga a su madre, y no tiene desperdicio, porque pone en evidencia, porque saca del corazón, saca de dentro lo que tantas personas han vivido, ¿no?, en su casa. Unos padres que lo que consiguieron fuera que se sintiera culpable de lo que era. Es tremendo. Por tanto, es verdad, la educación, el sistema educativo es muy importante, pero los padres lo son más, ¿eh? Yo lo he vivido en mis carnes y en los carnes de mis sobrinos y de mi hija que han suspendido, cómo se le ha castigado por haber suspendido. Y si hubieses aprobado, hubieses tenido estos regalos, y cómo ha suspendido. Y yo no sé cómo decirle, yo no sé ya qué hacer y cómo decirle. Digo, madre mía, la zanahoria, ¿no?
O sea, si eres bueno, si nos quieres, es que falta eso, si nos quieres, aprueba, entra en esa programación, en ese formateo. Y te quiero si hace lo que yo digo. Eso, Si no... o sea, yo no sé ya cómo decirlo porque en mi casa, en mi hija son muy sobrinos. Dice, no, pero así, ¿eh? No, es que te tocaba esto, pero los reyes, a los que todavía son pequeños, le dicen los reyes, y los otros son directamente los padres, los abuelos, ¿no? Como no has aprobado, nos has decepcionado, nos ha hecho... Y digo, no sé, como yo a mi hija no regalo nada de Reyes, ¿no? Ya ella sabe, bueno, esto no lo ven los niños, la ilusión, digo, se ha perdido la ilusión, pero me niego a entrar en ese sistema de yo regalo cuando es apropiado y tal, pero lo que quiero compartir es eso, lo que tú dices, los padres, por favor, ya está bien de culpable, eres culpable. Yo a mi hija le digo siempre, cuando me ha traído 3 cates, digo, Paula, porque hace ya 2 años le dimos la responsabilidad de sus estudios. Tu madre y yo estamos para todo lo que necesites, consúltanos. Y entonces se lo dije, Paula, tú no eres culpable, eres responsable. Tu obligación ahora mismo es esta. Yo sé que la educación que tienes es esta, pero tu responsabilidad es esta. ¿Qué vas a hacer? Has tenido tu responsabilidad, no me has preguntado, no has preguntado a tu madre suficiente. ¿Qué pasa? No, papá, yo tal y no sé qué, yo ahora... Y hemos llegado a un acuerdo de que ella va a hacer determinadas cosas, antes de coger el juego va a empezar a hacer tal cosa, pero siempre que me dice, no, papá, perdona por lo que sea, digo, no, perdón, no, tú no eres culpable, eres responsable. Esto que has hecho no es una culpa, ni es un fallo, ni es un error, es una experiencia. ¿Qué consecuencias sacas de esta experiencia? ¿Y qué vas a hacer? Porque si tú no quieres repetirla, no, yo te quiero igual, suspendas o no, te quiero exactamente igual, te amo profundamente. Yo se lo digo continuamente todos los días. Digo, pero eres responsable y aprende a ser responsable con tu edad. Entonces ese llamado yo lo quiero repetir y ser pesado. Los padres. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con un tema que, bueno, no tiene que ver. Estamos en crisis, mutación, sistema y una pregunta. ¿Qué sentir respecto a la importancia de la energía femenina en estos momentos tan apasionantes que vivimos? ¿Qué hay de esa energía femenina? Es un tema interesante y polémico, ¿no? A ver, yo siempre me gusta decir que yo abordo el tema de las mujeres de 2 maneras, que yo creo que están imbricadas y a veces nos pueden confundir, ¿no? Por una parte, estamos viviendo una sociedad que se pierde una gran parte de su energía porque durante tanto tiempo se ha dejado fuera a las mujeres de la parte de la vida en donde se han resuelto cosas importantes, ¿no? La discriminación a la mujer, ¿no? El dejarla fuera, yo creo que es inaceptable, ¿no? O sea, cualquier tipo de discriminación, pero a una parte tan importante de la sociedad mucho más, ¿no? Por lo tanto, eso es un combate que hay que hacer permanentemente, ¿no? Sobre todo porque esa discriminación no tiene fundamento más que la pervivencia de unos valores que son reaccionarios, son injustificados humanamente, ¿no? Y luego hay otro aspecto, ¿no? Decía Simone de Beauvoir que a veces le preocupaba plantear con tanta fuerza, y decía, sirve que planteemos con tanta fuerza la lucha por la igualdad para luego reproducir lo que hacen los hombres, ¿no? Eso se refiere a esa otra dimensión, ¿no? Las mujeres, por el poder de los hombres y por esa discriminación, han estado históricamente confinadas a un espacio en donde los problemas que se resolvían y la manera de resolver esos problemas era diferente. No era la competencia, no era el poder, no era la asimetría, sino que era el cariño, era la negociación, era la paz, era el amor. No tenían miedo a expresar las emociones, los sentimientos, porque sabían que en ese espacio en el que estaban recluidas, eso era la pieza capital para resolver gran parte de los problemas. Entonces, la humanidad tiene ese lado femenino que es el otro modo de abordar la vida, ¿no? Y cuando hemos dejado fuera a las mujeres,
no solamente hemos dejado, digamos, materialmente a unos seres, que ya de por sí es importante, es decir, a unos seres que tienen nombres y apellidos, ¿no? Sino que hemos dejado fuera la posibilidad de enriquecernos con lo que hay detrás de eso, de esas mujeres a lo largo de la historia. Es más, no solamente hacemos eso, sino que ponemos las cosas de tal manera que cuando las mujeres se incorporan con todo derecho al ámbito de la vida donde los hombres hemos sido durante tanto tiempo los únicos en actuar, les ponemos condiciones orientadas a que dejen de ser mujeres en el sentido ese que digo, ¿no? Por eso yo creo que recuperar lo femenino en el sentido de, yo lo llamo también los valores, a lo mejor un poco contaminado por la economía, los valores deloicos, ¿no? de lo doméstico, de lo más cercano a los seres humanos, que es lo que ha sido el espacio tradicional de las mujeres, ¿no? Yo creo que debemos hacernos también los hombres, sobre todo femeninos, ¿no? Que debemos empezar a acostumbrarnos a hablar de otra manera, a actuar de otra manera, a ser como son o como eran y como son las mujeres cuando las hemos confinado a ese espacio. Y por cierto, eso, uno de los prerequisitos que tiene es que nos dediquemos en mucha mayor medida a ese espacio, al espacio de loicos, de lo doméstico, ¿no? Ayuda a seguir profundizando en esto, algo que yo creo que es un error conceptual, ¿no? Una cosa es la energía femenina y otra cosa es la mujer. Son cosas distintas. Se suelen utilizar como sinónimos por una razón sencilla. En el ser humano, la energía femenina tiene normalmente una mayor presencia en la mujer que en el hombre. Pero una cosa es la energía femenina y otra cosa es la mujer. De hecho, hay mujeres, ya Juan lo ha apuntado, que por su desenvolvimiento lo que hacen precisamente es ir abandonando esa energía femenina que es mayoritaria de forma natural en ella para irla sustituyendo por energía masculina. Pero lo cierto es que todos los seres humanos, todos, tenemos energía masculina y energía femenina. Y que en un desarrollo natural del ser humano, al igual que descubriríamos y pondríamos en práctica y compartiríamos nuestros dones y talentos, en un desarrollo natural, no el desarrollo desnaturalizado que tenemos en el hoy día, en un desarrollo natural, habría un equilibrio en todos los seres humanos entre su energía masculina y la energía femenina, utilizando cada una de ellas para lo que cada una de ellas es idónea, porque la energía masculina tiene unas capacidades y unas facultades y unas habilidades y la femenina igualmente. Hoy, sin embargo, como no existe ese equilibrio, tendemos a confundir la energía masculina con el hombre, la energía femenina con la mujer. Es verdad que la energía masculina es preponderante, claramente preponderante en el hombre, pero todo hombre tiene un elemento de energía femenina y la energía femenina es preponderante en la mujer, aunque a la vista está en la sociedad actual cada vez más mujeres que están relegando su energía femenina y la están sustituyendo, en lugar de tener un equilibrio, están escorándose cada vez más hacia la energía masculina con la forma de comportamiento, con las habilidades, con las capacidades que tiene eso, pero en detrimento de las facultades femeninas. No es casual que el sistema venga durante siglos relegando a la mujer. Al relegar a la mujer realmente no se está relegando a la mujer, se está relegando a la energía femenina, que es mayoritaria en el caso de la mujer, pero se está relegando a la energía femenina, que conlleva, como muy bien ha dicho Juan, otra forma de vivir, otra forma de plasmar la vida. Es esa otra forma donde la competencia se sustituye por la cooperación, donde hay una visión más holística, donde hay una visión integradora, donde se le da un papel no solamente a la razón, sino a la intuición, a la inspiración, a la sensibilidad, donde todo ese mundo de sentimientos no se oculta, sino que se ponen a flote y se comparten abiertamente. Eso es a lo que el sistema le tiene miedo. Este sistema que propicia el miedo le tiene miedo a algunas cosas, y a una de las cosas que le tiene miedo a la energía femenina. A partir de ahí, lo que un ser humano en su evolución y en su proceso normal tendríamos que plasmar es un equilibrio
entre esas dos energías, en la energía masculina y la energía femenina. En el caso de las mujeres, la energía femenina, por favor, que no decaiga como consecuencia de ir viviendo en un contexto social que afortunadamente le ha sacado de esa especie de gueto en el que han venido viviendo, pero que no caigan en el error de, para ser competitivas en ese nuevo mundo al que con todo derecho acceden, que no caigan en el error de que por ser competitiva vayan renunciando a valores de esa energía femenina, sustituyéndolo y rompiendo lo que es intrínsecamente el gran valor de lo femenino. Y en el caso de los hombres, y esto no tiene nada que ver con la sexualidad, nada que ver, lo planteo abiertamente. Tenemos por delante una hermosa experiencia de incrementar nuestra energía femenina, de ir encontrando esa energía femenina que todos tenemos dentro e irla poniendo en valor. Ese mundo de sensibilidad, ese mundo de integración, ese mundo de sentimiento, ese mundo de intuición, ese mundo de inspiración, está en nosotros. Oye, cuando lo vamos poniendo en valor, y me incluyo porque es algo que en mi día a día lo tengo muy presente, vas descubriendo cosas en ti que son realmente apasionantes y vas percibiendo cosas en el mundo que antes se escapaban por completo. Pero no es porque estés trayendo algo nuevo a ti, sino porque estás simplemente cultivando lo que ya tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que, aunque coloquialmente yo lo entiendo perfectamente, porque en la mujer donde la energía femenina se da de una forma mayoritaria, que no lo confundamos. Una cosa es la energía femenina y otra cosa es el sexo del ser humano. Yo recuerdo cuando yo empezaba a asistir a reuniones distintas a las que estaba acostumbrado, profesionales, en temas energéticos y temas de charla espiritual y tal, hace 15 años. Había una reunión donde éramos 20 personas, pues tranquilamente 18 eran mujeres. 18, ¿eh? Ahora las reuniones siguen mayoritariamente siendo mujeres, esa energía femenina predomina en ellas, pero ahora las proporciones, no sé si estarán de acuerdo conmigo, 60-40 o 60 y algo, 30 y tanto, ya el hombre se va incorporando a esa nueva energía, ¿no? Que parece que ahora, la pregunta era en estos momentos de crisis, ¿qué tal esa energía femenina, ¿no? Y parece ser que lo que es la conclusión que saco de vuestras aportaciones es que hay que potenciar esa energía femenina y que sacarla a los hombres y participar. Y yo lo noto en ese porcentaje que veo de personas, hombres, que van incorporándose a esta nueva forma de ver el mundo. Yo tengo ahí un dato estadístico, que es las personas que siguen el blog que gestiono o que siguen mi página en Google+, que son miles, y yo sí he tenido, entre comillas, la curiosidad de irlo contando de 1000 en 1000, el tanto por ciento de mujeres y de hombres. Y es verdad que hace unos años, el blog se puso en marcha en el 2009, los 1000 primeros, entre comillas, que se apuntaron al blog, sí, el porcentaje era en torno al 90% mujeres. Hoy día, que el blog anda ya por 3 millones prácticamente de visitas, el porcentaje ha cambiado radicalmente. Sigue siendo claramente mayoritario la mujer, pero está en un 60-40, frente a ese 90-10, ¿no?, que había hace solamente 2009, hace solamente 7 años, ¿no? Sí, yo un poco confirma lo que también hemos percibido. Bueno, pasamos a una pregunta que se quedó del programa pasado, y es de Abengoa. Abengoa es la primera empresa andaluza en facturación, número de empleados, muchas cosas, directos e indirectos. Y bueno, está en concurso, en preconcurso acreedores, está negociando y tal. Y bueno, la pregunta que os hago, somos los tres economistas, ¿qué ha pasado en Abengoa? ¿Se veía venir o eso parece demostrar los papeles cuando un chaval que no estudiaba económica, sino haciendo un trabajo, no hay nada que sea casual, todo es causal, haciendo un trabajo, dijo, pero si esto está en concurso acreedores, y los auditores con decenas de millones de euros en facturación, pues no sé si lo detectaron o no detectaron, pero por supuesto no avisaron. ¿Qué ha pasado en Abengoa y qué puede pasar en Abengoa en relación a la cantidad de miles de puestos de trabajo y de familias que dependen de esta empresa? Yo no conozco muy estrechamente el caso, pero visto desde fuera, tengo la impresión de que Abengoa es la expresión de esta especie de cristalización paradójica del capitalismo de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, una empresa innovadora, pero que al mismo tiempo funciona con las prácticas del capitalismo más antiguo, ¿no?, en relaciones
personales, humanas, ¿no? O sea, la vanguardia de la tecnología, no, de relaciones de personal, ¿no? Sí, sí. De una jerarquía, ¿no? Y de unas... una empresa extraordinariamente dinámica, pero dependiente de la financiación externa, ¿no? En tercer lugar, la necesidad de no parar, ¿no? De decir, bueno, este es mi estadio, este es el nivel en el que yo puedo tener una presencia óptima en los mercados, en la sociedad, en la vida económica. No hay que estar creciendo permanentemente, y ese crecimiento permanente es contrario a la vida y también contrario a la vida económica, porque obliga a estar comiéndote al otro y estando permanentemente por encima, ¿no? Y luego hay otros elementos que yo creo que son también interesantes de tener en cuenta, ¿no? Y es que hoy día no se puede mantener con cierta sostenibilidad este tipo de empresas muy punteras en los mercados si no tiene detrás una, llamémosle, providencia financiera que te proteja. Y ahora estos días, cuando a los que hemos defendido la existencia en Andalucía de banca pública, yo les digo, cuando nos dicen que estamos locos, ahora os acordáis, ¿verdad? Ahora queréis que un banco privado que va a lo que tiene que ir venga a rescatar a una empresa porque se va a perder la empresa puntera en Andalucía, ¿no? Yo creo que es esa paradoja, ¿no? Y luego, pues, también, ¿por qué no decirlo? Yo creo que muestra las limitaciones de un capitalismo del favor, un capitalismo del enchufe, un capitalismo de la influencia y del recoveco, y tienes que poner a la familia del rey, al otro, y siempre buscando el favor, buscando el amiguismo, buscando la regalía. El capitalismo español parece que no es capaz, ni siquiera cuando se pone en marcha un negocio tan extraordinariamente ejemplar desde el punto de vista de la vanguardia, no es capaz de soltarse las amarras del favoritismo, de la protección del poder político y de la consecución de las cosas a base de telefonazos. Y claro, eso en un mundo como el de los negocios de hoy se termina pagando, ¿no? En la escuela de negocios se enseña una gráfica en la que, si está en la pizarra, el crecimiento, vamos a llamarle normal, de una actividad emprendedora, de una empresa, vamos a suponer que sería este, el crecimiento normal. Pero en muchos casos las empresas entran en una dinámica, en algunas circunstancias para ocultar agujeros que se están produciendo en su proceso de desarrollo, donde esta dinámica tiene que ser sustituida por una dinámica más agresiva de crecimiento. Pues bien, cuando en comparación con lo que tenía que ser la tendencia, entre comillas, normal, se sustituye por esta, a esto que se crea se le llama la boca del tiburón. Porque esto te come. Esto inevitablemente llega un momento determinado que te come. Cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido con Abengoa, a mí se me ha venido a la cabeza esta gráfica de la boca del tiburón. Porque ya lo ha apuntado Juan, los que, siguiendo el tema económico, además vivimos en Andalucía, no nos hemos dejado de sorprender de la capacidad de Abengoa para crecer, para innovar, para abrir nuevos mercados. Pero en más de una ocasión, yo estoy convencido que muchos nos hemos preguntado, ¿esto es sostenible? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? Sobre todo teniendo en cuenta lo que también ha apuntado Juan, conociendo lo que son los cimientos financieros de la empresa. En la medida en que tú te vas globalizando, esos cimientos financieros tienen que tener una estructura, tienen que tener una solidez, tienen que tener una argamasa, que sin ser un experto en el asunto ni en conociendo a Abengoa en profundidad, daba la sensación de que no lo tenía. Y a esta reflexión de la boca del tiburón le uno una segunda, que además he recordado el hecho, fijaros, lo he recordado en Navidad, debido a que un amigo me entrega una fotocopia de un artículo
que ha escrito recientemente un periodista que se llama Fernando de Vicente. Fernando de Vicente fue en su momento responsable en Andalucía de 5 días y después, posteriormente, fue director de 20 minutos también en Sevilla. Y hoy día sigue en el mundo de la prensa, y me pasaba un artículo suyo, un amigo, donde me lo pasaba este amigo porque me mencionaba a mí. Y de verdad que no lo recordaba, pero que me recordaran eso y lo ponga sobre la mesa también quizás tenga que ver con determinadas prácticas que el capitalismo productivo, entre comillas, no puede evitar y que son de capitalismo especulativo. Y lo narro con muchísima rapidez. Cuando en el año 2003 yo accedí como teniente de alcalde a la delegación de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Después fui vicealcalde y tuve la responsabilidad dentro del gobierno municipal directa en el ámbito urbanístico. Y pusimos en marcha una serie de operaciones urbanísticas que la ciudad necesitaba como agua de mayo. En particular, una de las operaciones fue sacar 2 grandes empresas que estaban metidas en el núcleo urbano puro, facilitar su salida fuera, siempre que esa salida fuera conllevara el mantenimiento de los puestos de trabajo y ayudar a esas empresas con sus nuevas instalaciones a crecer en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y esas 2 empresas a las que me refiero son Abengoa y Cruzcampo. Vosotros que vivís en Sevilla como yo, sabéis el sitio en el que estaban localizadas estas 2 empresas. Un sitio donde durante mucho tiempo había sido idóneo, pero ya estaban constreñidos por el propio crecimiento urbano. Y el acuerdo que llegamos con ambos, es verdad que Cruzcampo tenía una gran cantidad de terreno y Abengoa una parcela relativamente pequeña en comparación con Cruzcampo, fue una redefinición urbanística de todo ese suelo. Ellos ese suelo lo abandonaban y la ciudad aprovechaba para introducir ahí una serie de equipamientos, pero a su vez también una serie de actividades que podían generar rentabilidad lucrativa de tipo fundamentalmente comercial, aprovechando el gran centro de los Arcos que hay al lado, etcétera, etcétera, con lo que, haciendo los números, se le dio una calificación en metros cuadrados urbanística lucrativa que sirviera para financiar las operaciones de traslado a las afueras. Hoy día, de hecho, tanto Cruzcampo, Heineken actualmente, como Abengoa tienen sus instalaciones magníficas fuera de la ciudad de Sevilla, y eso fue fruto de aquella operación. Es verdad que los terrenos que se han quedado baldíos no han tenido todavía el aprovechamiento de equipamiento y lucrativo que se le dieron, porque coincidió que poco después se vino abajo el mercado inmobiliario y eso se ha quedado paralizado. Pero la operación de salida, entre comillas, fue un éxito. ¿A qué se refiere el artículo de Fernando de Vicente y qué es lo que yo no recordaba? Pues que el convenio urbanístico que firmó con Cruzcampo y con Abengoa fue a finales del año 2003. Y a las 24 horas o 48 horas de firmar ese acuerdo, un periódico de Sevilla, creo recordar que fue Diario de Sevilla, sacó en portada la información de que un día o 2 días antes de la firma del convenio urbanístico, Abengoa, la propiedad del suelo la había sacado de Abengoa y la había pasado a una sociedad de inversión que era propiedad de la familia Benjumea. Con lo que el lucro de la operación no iba para Abengoa, sino para la sociedad de inversiones. Con lo que el lucro de la inversión no iba a servir para financiar la reinstalación de Abengoa, sino para lucrar a los propietarios de esa sociedad de inversión. Afortunadamente, entre comillas, por las fuentes que fuera, ese periódico tiene la información y lo saca. Y habían transcurrido poquísimas horas desde la firma del convenio. ¿Qué es lo que decidimos en el gobierno municipal? Paralizar la operación. No para Heineken Cruzcampo, pero sí para Abengoa. Y se paralizó la operación por tiempo indefinido hasta que ellos demostraran que fehacientemente la propiedad del suelo no era ya de esa sociedad de inversión, sino que había vuelto a Abengoa. Esto conllevó, imaginaros, tú antes hablabas de los subterfugios. Eso a mí personalmente me originó muchísimos problemas. Yo recuerdo que fue un proceso de 2 o 3 meses bastante convulso, pero no nos bajamos del burro. No, esta operación se ha firmado con unos objetivos y no vale que ahora, como un trilero, esos objetivos se cambien. Y finalmente ya Abengoa restituyó la propiedad a la propia empresa y además puso sobre la mesa del ayuntamiento los papeles acreditativos notariales que hacían que la operación finalmente sirviera para lo que ha servido.
Pero claro, inevitablemente, cuando esto ha saltado, y fijaros, yo digo, hay que ver lo abandonado que tengo aquel ciclo, que ante un tema que además recuerdo, lo he recordado ahora, que personalmente fue muy convulso, porque tuve muchos tirones de oreja, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo se me había podido olvidar? Y al recordarlo lo pongo sobre el tapete, porque ahí había algo. Estamos hablando del año 2003, ahí había algo, ¿no? Y ese algo, de una u otra forma, me temo que ha seguido estando presente y ha tenido mucho que ver con lo que finalmente ha ocurrido. Que confirma, tu experiencia confirma lo que ha compartido antes Juan. Totalmente. El capitalismo de amiguetes no se ha inventado aquí, ¿no? O sea, pero aquí desde luego somos unos impresionantes ejecutados. Una buena expresión, sí, un poquito el decir esto es para mí y para los míos, en vez de para todo, en vez de para todo, ¿no? Bueno, es para pensar dónde nos llevan las formas de actuar. Bueno, terminamos con una pregunta que también se quedó de la vez anterior, que son las TTIP, los acuerdos de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, que bueno, que parece ser que están a punto de firmarse, que si en Europa hay acuerdos, que si son acuerdos, como tú has mencionado muchas veces, que están por encima de los políticos. Hay acuerdos de partidos políticos para firmar todos esos tratados de libre comercio, independientemente del color político que tengan, porque hay algo que subyace detrás. ¿Qué podemos comentar de los tratados estos? ¿En qué situación está? ¿En qué, si se llegan a firmar, cómo afectaría a la gran masa de población que no comemos, ni bebemos, ni participamos en estos tipos de acuerdos que son secretos, que no tenían por qué ser secretos, pero que se llevan con un secretismo total? O casi total. Yo creo que ahí hay que hacer dos consideraciones, digamos una más general, ¿no? Sobre lo que habría que calificar como la ideología del libre comercio, ¿no? Que es el mito del libre comercio, Sí. Que en realidad no existe, ¿no? Se impone a países más pobres que abran sus puertas, sus negocios, sus economías a los más ricos, pero los más ricos no lo hacen, ¿no? Entonces no ha existido nunca el libre comercio en el mundo y no se conoce ni una sola nación que haya progresado abriendo sus puertas. Han progresado, han llegado hasta donde están, precisamente protegiéndose. Y cuando están arriba y han subido por esa escalera, como dice Chang, un economista coreano muy interesante, cuando han subido por la escalera del proteccionismo y ya están arriba del todo, retiran la escalera para que los demás países no puedan subir por el mismo sistema que ellos les ha permitido. La teoría económica no permite afirmar de ninguna manera que el libre comercio sea más ventajoso que el proteccionismo, salvo que se den situaciones, condiciones de mercado de libre competencia, de competencia perfecta y algunas más que ahora no voy a explicar aquí, que son absolutamente, digamos, irreales, ¿no? Por lo tanto, no es verdad que el libre comercio de existir fuese más ventajoso que el proteccionismo. Además de eso, la experiencia nos dice que cuando se han firmado estos convenios llamados de libre comercio, pero que no lo son porque son desiguales y porque es entre partes desiguales y no hay nada más injusto que tratar igual a los desiguales, lo que ha ocurrido hace unos años, 2 o 3 años o 4 se firmó el de Colombia, Estados Unidos, y ya sabemos que lo que ha dado lugar es que se han reforzado las ventas de Estados Unidos a Colombia y que las compras de Colombia a Estados Unidos han aumentado y no, como se decía, las ventas de Colombia a Estados Unidos, y por lo tanto se ha hecho todavía más desigual la balanza. Pues la experiencia nos ha enseñado siempre que esos convenios esos tratados refuerzan la desigualdad. Y ya en concreto con este convenio entre Estados Unidos y Europa, hombre, ya llama la atención que sea secreto, ¿no? Porque si tiene tantas ventajas, lo suyo sería que todo el mundo las conociera para que hubiera un consenso generalizado a su favor, ¿no? Lo cierto es que claramente va orientado a facilitar la penetración de las grandes empresas en el otro mercado. Es un tratado que confunde los intereses generales con los intereses de las grandes multinacionales y que va a crear mucha mayor inseguridad alimentaria en Europa, porque va a obligar a que en Europa adoptemos los estándares de seguridad, de calidad de Estados Unidos, que son mucho más bajos, para que las empresas puedan
de Estados Unidos tengan aquí máxima penetración, va a obligar a que los estándares laborales, de higiene, de seguridad en el trabajo, etcétera, las normas laborales se igualen por abajo, es decir, por allí donde sean más favorables a las empresas, y luego, para colmo, instaura como una expresión aberrante de la aberración, pues instaura tribunales, digamos, privados ad hoc para resolver los conflictos que se puedan plantear, con lo cual pues te cargas el sentido del interés público, el sentido de la administración de justicia en su sentido tradicional, ¿no? Eso es lo que se quiere ocultar, y por eso es lo que hace que se renegocie tan secretamente, como digo, en contra de lo que sería la lógica más elemental si fuera tan beneficioso, ¿no? Mucha gente, muchos economistas, premios Nobel, han advertido que es una engañifa más con la ideología del libre comercio, que claro, todo lo que se habla de libertad pues nos atrae, ¿no? Libre comercio, oye, pues bienvenida sea la libertad, ¿no? Es que no es la libertad, como dice René Passet, un economista francés. Eso, lo que ocurre es como el lobo, ¿no? Que cuando va por la noche al gallinero a comerse a las gallinas, dice, oye, aquí lo que tiene que triunfar es la libertad, echemos abajo las fronteras y abramos las puertas, que haya libertad, porque va a entrar a comerse las gallinas. Pero cuando el lobo ve que viene el cazador, se convierte en el más acérrimo defensor de las leyes de protección animal, ¿no? Y eso es lo que hacen Estados Unidos, Europa, ¿no? Al final lo vamos a pagar las pequeñas y medianas empresas, los pequeños negocios, las normas de calidad, de seguridad, de alimentación, y por supuesto las personas normales y corrientes, ¿no? Si no recuerdo mal, este tratado, la adhesión al mismo, fue aprobado por el Parlamento español en mayo del año 2015, sin luz ni taquígrafo, sin ningún tipo de debate ciudadano ni de información al ciudadano. Si la modificación de la Constitución entre finales de agosto y septiembre del año 2011 yo lo califico y lo sigo calificando como un golpe de Estado parlamentario, lo que ha ocurrido en mayo del 2015 ha sido una especie de segunda fase de ese mismo golpe de Estado parlamentario. En cuanto a que, Juan lo ha sintetizado muy bien, de los muchos elementos que hay en el tratado hay un elemento muy curioso y no preocupante, ni preocupante, es como es. Y es la posibilidad de que las corporaciones acudan a tribunales ad hoc cuando la legislación de un país no es conforme a los intereses de la gran corporación. Eso es simplemente una aberración. Tan aberración como meter en el artículo 135 de la Constitución que la prioridad de todo lo español y del Estado español es pagarle a la banca la deuda que se tiene con ella, es introducir tú mismo desde el Parlamento como poder legislativo, introducir en tu legislación la adhesión a un tratado que pone en solfa y vacía de contenido todo lo que tú puedas legislar. Porque como poder legislativo ahora queda sometido tu ley o tus leyes quedan sometidas a un tribunal ad hoc cuando el poderoso, no por supuesto el ciudadano, cuando el poderoso le contraviene a sus intereses lo que dice tu legislación. Esto es simplemente una aberración. Pero eso sí, es una aberración que tiene su sentido profundo, no es casual. Y forma parte de una dinámica que hace ya tiempo se puso en marcha, y es que de la misma forma que el sistema consiguió hace bastante tiempo la esclavitud de los ciudadanos y de las empresas a través de la deuda, hace no demasiados años, a partir de la crisis financiera, lo que se ha intentado y se ha conseguido es esclavizar también a los Estados-nación, a los gobiernos democráticos, también bajo la deuda. Pero los intereses de esta élite a la que nos referimos tanto en estos programas, los intereses de esta élite van más allá. No se van a conformar con que los Estados-nación, los gobiernos entre comillas democráticos, se conviertan en simples vasallos de ellos, sino que van a desconfigurar hacia la disolución de los Estados-nación. Yo no sé en qué se van a convertir, pero no van a tener nada que ver con lo que ha sido la figura institucional que hemos conocido como Estados-nación. Y vamos hacia un mundo de corporaciones. Va a ser un mundo de corporaciones, los que van a gobernar el mundo abiertamente, no bajo cuerda, no disfrazadamente como ahora, sino ya sin ningún tipo de disfraz, van a ser corporaciones.
esas corporaciones que precisamente son las grandes beneficiadas por el tratado que estamos comentando. Creo que poco a poco la élite se va quitando caretas, y este tratado lo que sí tiene de mérito es que es un elemento de quitarse caretas bastante claro, bastante patente. Y ante ello, lo mismo que siempre. Tendríamos que volver a lo mismo de siempre. El encuentro interior, sacarlo fuera, Tomar compartirlo con conciencia. los demás, crear nuevas cosas que no Siempre. tengan que ver con el orden de siempre y con la dinámica de siempre. No, y se está, llevas razón, pero se está haciendo un combate muy importante en Europa y se están poniendo piedras muy importantes. Ha habido ya otros momentos así en el que se ha logrado parar. Yo no sé al final lo que va a ocurrir, pero no están sacándolo con la facilidad que habían previsto, ¿no? Sí, o sea, sí. yo creo que hay los movimientos sociales, muchísimas organizaciones de todas las corrientes de opinión están batallando, y muchas personas, y yo creo que es ejemplar y que hay que... Claro, es difícil porque no se habla de esto, ¿no? Si simplemente un programa Claro. a las 10 de la noche en las cadenas de televisión haría que la gente se pusiera las manos en la cabeza, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo muy grande de divulgación y aunque es difícil, porque los grandes partidos ya vimos lo que hicieron, ¿no? Llevar allí, votarlo sin que nadie discutiera, sin que nadie supiera nada, ¿no? Sí, esto no sale en las televisiones. Mañana vamos a Marrakech, la fundación, vamos 4 personas a la fundación a hacer cosas, ¿no? A grabar y tal, ¿no? Y Marrakech, leyendo un poquito la historia, resulta que salió un programa en la televisión francesa en periodo de máxima audiencia diciendo que era un lugar paradisíaco y tal y tal. Se dispararon las ventas totalmente, ¿no? Claro. Entonces, estos son temas que la televisión normal no va a sacar. Nosotros, 4 personas así, como, en fin, que... Pero bueno, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, claro. Que la vida fluya. Claro, una cosa es dejarte, desapegarte, sin expectativas, Sí, hacer lo que sí. sientas y desapégate del resultado. Tú haces lo que sientas y cada uno que actúe en consecuencia. Bueno, pues me queda daros las gracias, muchísimas gracias por compartir, gracias a todos vosotros por escucharnos y es para todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.